Busca un lugar tranquilo. Siéntate con la espalda recta, los pies en el suelo. Cierra los ojos lentamente. Haz 3 respiraciones profundas. Toma aire y suelta. Con cada exhalación, deja ir el ruido del día. Toma conciencia de que estás en presencia de Dios. Él te mira con amor en este momento. No con juicio, sino con amor. Di en tu interior: Señor, aquí estoy. Ven a mi encuentro. Pide hoy la gracia de escuchar tu nombre en la voz de Jesús, la capacidad de levantarte de la mesa donde estás encadenado y seguirle con libertad de corazón. Señor, aquí estoy. Pasa hoy por donde yo estoy sentado. Imagina Cafarnaún, junto al lago de Galilea. Es una ciudad de paso, cruce de la ruta comercial entre Damasco y el Mediterráneo. El aire huele a pescado, a especias, a polvo de camino. Junto a la entrada de la ciudad hay una mesa. Sobre ella, una balanza, monedas, tablillas de cera para registrar. Detrás de la mesa, un hombre. Se llama Mateo, o Leví, según Marcos y Lucas. Es recaudador de impuestos. Como Zaqueo, trabaja para Roma. Como Zaqueo, es considerado un traidor, un impuro, alguien con quien un judío piadoso no se sienta a la mesa. Pero a diferencia de Zaqueo, Mateo no está trepando un árbol para ver a Jesús. Está en su puesto, haciendo su trabajo, sin aparente inquietud religiosa. Y sin embargo, Jesús lo ve. Pregúntate, ¿en qué mesa estoy yo sentado cuando Jesús pasa? Hay una rutina, un trabajo, una costumbre detrás de la que me he instalado y desde donde observo la vida pasar. Jesús camina. En Marcos acaba de salir del lago después de enseñar a la multitud. Pasa junto a la aduana y ve a Mateo. La misma mirada con que Jesús vio a Simón y Andrés lanzando las redes, la misma con que después verá al joven rico. No es una mirada de inspección, no es la mirada del maestro que evalúa si este discípulo le conviene. Es la mirada de alguien que ya sabe lo que hay, que ve más allá del uniforme del recaudador, más allá de la historia de traiciones y cálculos, y ve a una persona. Mateo levanta los ojos y encuentra esa mirada. Pregúntate, ¿cómo me siento cuando imagino que Jesús me mira exactamente donde estoy, en mi mesa, con mi historia de vida? ¿Siento esa mirada como amenaza, como juicio o como algo distinto? Sígueme. No hay discurso previo, no hay prueba de aptitud, no hay condiciones. Primero devuelve lo que robaste, primero arregla tu vida, primero hazte digno. Solo sígueme. No es una orden puntual, sino una invitación continua, en curso, que sigue resonando, como si el sígueme no se agotara en ese momento,
sino que siguiera vivo y abierto. Detente en esas dos palabras. Escúchalas dirigidas a ti, no a Mateo el recaudador del siglo I, a ti, hoy, en tu mesa. Sígueme. Pregúntate, ¿qué siento cuando Jesús te dice, sígueme sin condiciones previas? ¿Hay en mí resistencia, miedo, alivio, alegría? ¿Qué tendría que soltar para levantarme y seguirlo? Marcos y Lucas añaden un detalle profundo, dejándolo todo. Las monedas sobre la mesa, los registros, la balanza, el contrato con Roma, la seguridad económica, la identidad de toda una vida. Se levantó. En el mundo bíblico, levantarse es siempre un gesto de resurrección, un nuevo comienzo. El mismo verbo que usa el ángel en la tumba vacía, se ha levantado. Mateo se levanta de una vida que era una especie de muerte. Y le siguió, sin preguntar a dónde, sin negociar condiciones, sin mirar atrás a ver si alguien recoge las monedas. Lucas precisa que lo dejó todo, no que resolvió lo pendiente y luego fue. Lo dejó en la mesa y se fue. Pregúntate, ¿hay algo sobre mi mesa que Jesús me invita a dejar hoy? No mañana, no cuando esté resuelto, sino ahora. ¿Qué significaría para mí levantarme y seguirle? Lo primero que hace Mateo, después de levantarse, es convocar un banquete. Lucas dice que le preparó un gran banquete en su casa. Invita a sus amigos, otros publicanos, gente de su mundo, los que la sociedad respetable llama pecadores. La escena es extraordinaria. Jesús, que acaba de llamar a un traidor, se sienta ahora a la mesa con todos los traicioneros de la ciudad. Come y bebe con ellos, comparte su pan. Los fariseos lo ven y se escandalizan. ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? La pregunta lleva veneno. En el mundo judío, compartir la mesa significa aceptar, pertenecer, bendecir. Jesús no está simplemente comiendo, está declarando que esa gente es bienvenida en la mesa del reino. La respuesta de Jesús no se hace esperar. No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pregúntate, ¿con quién comparto yo mi mesa? ¿Hay personas a quienes excluyo de mi círculo porque no son de los míos? ¿Puedo reconocer en mí mismo al publicano que necesita ser invitado? Ahora, ponte en el lugar de Mateo. Cierra los ojos y entra en su experiencia. Sientes el peso de las monedas en los dedos, frías, metálicas, familiares. El roce del papiro de los registros, el olor agrio del polvo del camino, mezclado con el del lago cercano, la sombra del toldo sobre tu mesa. Escuches el ruido de siempre, el mercado, los carros, las discusiones sobre el precio del pescado, y luego unos pasos que se detienen y una voz
Levantas los ojos. Hay alguien mirándote. No con el desprecio habitual, no con la cautela del que pasa por tu lado lo más rápido posible. Te mira como si te conociera. Y dice tu nombre. Sígueme. Sientes que las manos se te abren solas. Las monedas quedan sobre la mesa. Te levantas. Las piernas te sostienen, aunque no sabías que lo harían. Caminas detrás de él, y el ruido del mercado se va quedando atrás. Y hay algo en el pecho, no puedes nombrarlo todavía, que parece alivio. Permanece en silencio ante Jesús, que pasó por tu mesa hoy, que te vio, que dijo tu nombre, que te invitó sin condiciones. No hay fórmulas. Habla con Él como hablarías con alguien que acaba de cambiar el rumbo de tu vida. Señor, ¿qué ves en mí cuando me miras? ¿Qué mesa mía necesitas que abandone para seguirte? Ayúdame a levantarme. Dame el valor de dejar las monedas donde están. Y luego, escucha. En el silencio interior, en los movimientos de tu corazón, Dios habla. Deja resonar la palabra que Jesús toma del profeta Oseas y repite como su programa. Misericordia quiero y no sacrificio. No me llama porque sea bueno, me llama porque tiene misericordia. Eso es el Evangelio. Y ahora, con el corazón y sabiéndote en la presencia de Dios, di: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Al terminar la meditación, puedes preguntarte: ¿con qué personaje me identifico más? ¿Mateo en su mesa? ¿Los publicanos del banquete? ¿Los fariseos que murmuran? ¿O Jesús que busca? ¿Qué movimiento interior, consolación o desolación, he experimentado durante la meditación? ¿Qué monedas hay sobre mi mesa de las que me cuesta separar las manos? ¿Qué me da seguridad que quizás Dios me invita a soltar? ¿Hay alguien a quien excluyo de mi mesa? ¿Puedo ampliar hoy mi círculo de misericordia? ¿Qué gracia concreta pido llevarme de esta oración para el día de hoy? ¿Qué palabra o imagen de la meditación se queda grabada en ti? Anótala en tu diario.